Cuando los primeros rayos de sol empiezan a filtrarse tímidamente por las ventanas y el mundo aún se envuelve en un silencio sereno. Mi espíritu se eleva hacia Dios con una gratitud inmensa, como quien reconoce que este despertar no es mero azar, sino un regalo divino que inaugura un nuevo capítulo. Y antes de que cualquier distracción invada tu mente, te invito a que cierres los ojos por un momento, si es posible, y murmures en lo profundo de tu ser: Señor, aquí me presento, prepara mi corazón para absorber lo que tú has destinado para mí en este amanecer. Padre Celestial, en este alba que se despliega como una página virgen, te suplicamos que cada frase que surja sea un germen de esperanza, alivio para los agotados, guía para los desorientados y serenidad para aquellos que han soportado cargas excesivas. Que tu esencia nos abrace desde el inicio, que tu tranquilidad nos arrope como una cobija cálida y que tu mensaje penetre más allá de cualquier bullicio matutino. Y en este instante sagrado que va cobrando vida, quiero dirigirme a ti que me oyes. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Existe algo en tu existencia que Dios anhela transformar, algo que Él desea curar, potenciar o renovar, y en este preciso segundo te propongo algo simple pero profundo. Anota en los comentarios una expresión breve que revele lo que tu alma anhela en este día. No un término devoto, no un amén rutinario, sino tu anhelo auténtico: serenidad, equidad, vigor, sustento, orientación, armonía. Tus palabras podrían ser el destello que ilumine otro espíritu. Y si durante esta escucha piensas en alguien que lidia con inquietudes, papeleos atascados, disputas hogareñas, asuntos judiciales o una dolencia callada, envía este audio a esa alma. A menudo un gesto modesto desbloquea portales que permanecieron sellados por eras. Y así, mientras esta aura espiritual se asienta como el rocío sobre el follaje, deseo que avancemos unidos hacia una realidad que no es mera doctrina, sino un santuario auténtico para quienes se fatigan del vertiginoso pulso de la existencia. Porque en 2026 la rutina diaria acelera tanto que el alma a veces se rezaga, jadeando, esforzándose por cumplir demandas, aspiraciones, temores, fechas límites, informes. Y es ahí donde la escritura perenne resuena con una potencia que ninguna innovación digital puede eclipsar. Ahí nos convoca el Salmo 91, un salmo que no se limita a recitarse, se vive en plenitud. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Reina Valera Antigua 1909. Dominio público.
Siente estas líneas como si Dios las pronunciara directo a tu esencia: habitar. No pasar de visita. Él no te ofrece un resguardo efímero, sino un amparo perpetuo. Como si tu jornada se encaminara a un enclave oculto donde ninguna adversidad tiene acceso para rozarte. Y en un entorno plagado de alertas, presiones y riesgos que a veces ni percibimos. La sombra del Todopoderoso se erige como un blindaje etéreo que resguarda tus movimientos, tu labor, tus reflexiones, tus elecciones y tus rutas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No es mera lírica, es un bosquejo espiritual de lo que ocurre cuando un hijo opta por fiarse. Dios te envuelve desde lo alto, al frente, atrás y en derredor. Y al afirmar, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Visualízalo con la nitidez de nuestra época actual, como si el paraíso designara un pelotón de guardianes celestiales que operan sin pausa, previniendo amenazas invisibles y neutralizando embestidas que nunca te alcanzarán. Pero esta salvaguarda no solo repele peligros, también sana, apacigua, acoge. Y por ello la palabra nos conduce con delicadeza hacia otro arroyo de sosiego, el Salmo 23. Un salmo donde la premura se disipa y el alma al fin inhala profundamente. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Reina Valera Antigua 1909, dominio público. Reflexiona sobre lo que implica esto en este amanecer. En una era donde la psique se satura como un dispositivo colmado de apps que drenan la vitalidad sin ruido. ¿Cuántas mañanas has sentido tu alma así? Exhausta pese al reposo. Abrumada sin que nadie lo note. Desconcertada aunque sonrías. Y sin embargo, la voz del pastor musita: nada me faltará. No porque la perfección reine, sino porque su cercanía colma los huecos que nada más puede satisfacer. Él te transporta a enclaves de reposo emocional, intelectual y espiritual donde tus aflicciones menguan y tu alma inicia su reconstrucción. Y en este peregrinaje íntimo que apenas despunta, hay instantes en que no solo anhelamos reposo sino también resguardo. Porque sí, surgen contiendas no buscadas, inequidades, malentendidos, individuos que se alzan sin motivo. Trámites que se estancan, accesos que otros bloquearon. Y ahí Dios nos orienta al Salmo 35. Donde el lamento del fiel se transmuta en súplica santa. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea con los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra el camino a mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Son avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo. Y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale la ruina que no sabe, y su red que escondió lo prenda. Con ruina caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová,
quien como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Se levantan testigos malvados, de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien, para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi amigo, como por mi hermano andaba, como el que se enluta por madre. Enlutado me humillaba. Pero ellos en mi adversidad se alegraron, y se juntaron. Se juntaron contra mi azotes que yo no entendía, me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros de mesa y burladores, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que injustamente son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Y abrieron contra mí su boca, dijeron, Ea, Ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto. Oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Despierta y levántate para mi juicio. Para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío. Y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, lo hemos devorado. Son avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran, vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea engrandecido Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Reina Valera Antigua 1909, dominio público. Es un clamor intenso para aquellos que ya no saben cómo protegerse. Y deseo que lo percibas como si Dios posara su palma en tu hombro y afirmara, Hijo, hija, yo batallo en tu nombre. No precisas acarrear más esa carga, no necesitas esclarecer a quienes rehúsan oír. No tienes que probar nada a quienes evitan ver, tu respaldo emana del cielo. Y así, mientras esta certeza se implanta en ti, proseguimos en este sendero divino que apenas inicia. Y mientras dejas que esta certeza se acomode en tu interior como un aroma delicado que impregna cada esquina, quiero que notes cómo la escritura adquiere un matiz único, un calado distinto, una proximidad que tal vez no habías experimentado en mucho tiempo. Porque la Biblia no se diseñó para leerse con apuro ni memorizarse mecánicamente. Se creó para inhalarla, asimilarla, encarnarla. Y ahora, mientras continuamos este andar conjunto, deseo que abramos más los ojos del alma para captar la hondura de estas promesas que no se erosionan con los siglos, sino que relucen con mayor intensidad en épocas como la nuestra. Cuando el Salmo 91 alude a la peste destructora, en eras pasadas quizás apuntaba a males corporales, pero hoy, en este mundo abrumado por tensión, datos y pánico, esa peste también puede ser la inquietud que se infiltra sigilosamente en la mente. La melancolía que intenta extinguir la luz interna, el cansancio emocional que fractura la habilidad de gozar la vida. Y cuando el verso asegura que Él te liberará, no se refiere solo a riesgos externos, sino también a estos adversarios invisibles que moran en el pensamiento contemporáneo. Como si Dios te sujetara con gentileza por los hombros y declarara, no enfrentas solo esta contienda interior. Yo soy tu auxilio incluso en luchas que nadie más percibe. Y al agregar el salmo, escudo y adarga es su verdad. Considera lo que significa en un mundo donde las palabras lastiman más que las armas.
Una opinión venenosa, un post en redes, una crítica inmerecida, un dedo acusador que te robó energía. La verdad de Dios te resguarda como un chaleco blindado que las flechas sentimentales ya no perforan. Es como si Él te susurrara, eres lo que yo declaro que eres, no lo que otros conjeturan. Y si alguna vez te hallaste dudando de tu mérito, tu potencial, tu porvenir o tu esencia, esta garantía te recuerda que la verdad sagrada prevalece sobre cualquier falsedad humana. Luego, cuando el Salmo menciona a los ángeles delegados a tu ruta, imagina esa visión con la precisión del siglo XXI, no como entidades distantes, sino como potencias dinámicas que te acompañan cada vez que sales al mundo, cada vez que tomas una resolución clave, cada vez que afrontas escenarios inciertos. Si alguna vez estuviste al filo de un percance que súbitamente se evitó, si alguna vez un altercado estaba por estallar y de pronto todo se serenó, si alguna vez intuiste algo advirtiéndote no seguir esa vía, ese acuerdo o esa charla, quizás no era mero instinto, era custodia divina. Y mientras esta confianza se afianza, retornamos al caudal apacible del Salmo 23, que a lo largo de los siglos se ha transformado en un nexo entre espíritus fatigados y la paz que solo Dios concede. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y quiero que contemples esos instantes recientes donde parecía imposible reposar. Aunque cerraras los ojos, aunque desconectaras el móvil, aunque te aislaras en un rincón tranquilo. El reposo genuino no es físico, es interno. Es cuando la mente cesa su carrera. Es cuando el corazón afloja su agarre. Es cuando el alma siente que ya no debe defenderse, validar, acelerar. Ese reposo no lo brinda este mundo, pero el pastor sí. Y cuando Él promete, confortará mi alma. Evoca todas las ocasiones en que tu alma ha requerido consuelo, tras una traición lacerante, tras una ausencia imprevista, tras un tropiezo que te hizo cuestionarte, tras una riña donde expresaste lo que no deseabas. Tras una noche eterna donde el desvelo fue tu compañero, tras un periodo prolongado de portales cerrados. El alivio de Dios no es un abrazo fugaz, es una reconstrucción íntima. Es como si Él recogiera los fragmentos de tu alma y los uniera con una dulzura que ningún mortal puede replicar. Y al declarar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, este valle no siempre es concreto. Puede ser un informe médico que temes revisar, un mensaje que evitas leer, una elección que te inmoviliza. Un ajuste necesario pero doloroso, un litigio que te consume, una coyuntura financiera que empeora. Pero Él afirma, no temas, yo te acompaño. No promete eludir el valle, sino que no lo transitarás en soledad. Y eso lo altera todo. Y entonces, como un viraje orgánico en el periplo, regresamos al lamento hondo del Salmo 35, que se convierte en el eco de quienes se cansan de combatir guerras no solicitadas. Porque sí, hay etapas en la vida donde uno ya no posee vigor para justificarse, protegerse, validar elecciones, demostrar honradez, silenciar chismes o tolerar inequidades. Y ahí Dios asume el rol de abogado. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Exclama David, y hoy ese ruego es tuyo igualmente. En un mundo donde las gentes hablan sin conocimiento, juzgan sin atender y proceden sin comprender, Dios asume tu pleito y lo eleva ante su tribunal. Y cuando Él asume un pleito, ninguna injusticia perdura eternamente. Y mientras proseguimos en este torrente de certeza, quiero que observes tu existencia como desde las alturas por un instante, cada abismo, cada llaga, cada triunfo, cada revés, cada proceso pendiente, cada contienda que creíste fallida, cada avance temeroso.
Contempla todo eso como si Dios extendiera su palma y proclamara: Hijo mío, hija mía, nada de esto ha transcurrido sin mi conciencia, y todo lo que has vivido, incluso lo arduo, lo injusto, lo emplearé para elevarte más allá de lo imaginable. Y mientras esta epifanía se afianza, tu alma comienza a allanar el terreno para adentrarnos en un tiempo de oración más intensa, más orientada, más deliberada. Pero aún no ingresamos del todo allí, todavía estamos permitiendo que la palabra excave el espacio interno para que cuando la oración arribe, no sea mera verbalización, sino vínculo vivo. Y mientras tu corazón sigue absorbiendo esta certeza que se expande como un velo delicado sobre tu esencia, quiero que percibas cómo cada expresión halla su sitio, como si el alma se reacomodara tras meses prolongados acarreando fardos innecesarios. Porque cuando la palabra de Dios se revela de este modo, no como un tratado erudito sino como un abrazo que alcanza las raíces más ocultas de tu ser, empiezas a recordar que no fuiste diseñado para existir con temor, que no fuiste formado para transitar solo, que no estás aquí para resistir a ultranza, sino para progresar sostenido por el Dios que te comprende mejor que nadie. Y ahora, mientras inhalamos esta atmósfera, deseo que retornemos a examinar estos 3 salmos no como textos aislados, sino como un hilo ininterrumpido que Dios entretejió para quienes afrontan contiendas internas, externas y espirituales. El Salmo 91 te ampara. El Salmo 23 te renueva. El Salmo 35 te respalda. Y en conjunto forjan un círculo impecable alrededor de tu jornada. A veces uno se siente atrapado en un remolino sentimental donde cada esfera demanda algo diverso, resguardo por un flanco, alivio por otro, rectitud en otra, lucidez en otra. Y Dios, en su sabiduría infinita, dejó estas 3 pilares como una morada espiritual donde cada estancia cumple un rol distinto pero esencial. Cuando te agotas de lidiar con ideas negativas, cuando temes por lo venidero, cuando sientes que algo te acecha, cuando un diálogo te lastimó, cuando los boletines te perturban, cuando la estabilidad parece vacilante, cuando el pulso se acelera por ansiedad, entonces el Salmo 91 se erige como tu asilo. Es tu refugio blindado, tu búnker divino. Y allí, bajo sus alas, no penetran las ideas destructivas, ni los pánicos paralizantes, ni las voces desorientadoras. Es un enclave donde el alma inhala sin peligro. Pero Dios comprende que no puedes quedarte eternamente resguardado. Por eso, cuando la amenaza deja de llamar y el sufrimiento deja de resonar tan alto, Él te convoca a avanzar, y es ahí donde interviene el Salmo 23. Este salmo es ese Edén interior donde la psique detiene su galope. Imagínalo como una escena actual, tu alma ha operado con exceso de pestañas abiertas, como un explorador sobrecargado que ya no procesa más. Y de pronto, la esencia del pastor pulsa cerrar todas. Y solo persiste su mensaje. Él te conduce a esos prados suaves donde no debes probar nada, donde no debes aparentar fortaleza excesiva, donde no debes aclararte ni excusarte. Allí simplemente eres bajo su mirada cariñosa. Y Él restaura tu alma, no con encantos ni premura, sino con la persistencia amorosa de quien repara un corazón agrietado con lentitud, atendiendo cada fisura. Pero cuando ese corazón inicia su ascenso, cuando un tenue eco de optimismo resuena en ti, es entonces cuando descubres que en alguna faceta de tu vida la lucha persiste. Quizás es un litigio, una desigualdad laboral, un vínculo distorsionado por culpa externa, una difamación, una obligación impuesta por terceros, una manipulación sentimental, un impedimento no generado por ti. Y ahí, Dios te guía al Salmo 35, no para que empuñes el arma,
sino para que la sueltes y permitas que Él la empuñe. Porque hay conflictos que no vencerás con discursos, ni con evidencias, ni con aclaraciones, ni con tolerancia. Hay conflictos que solo se triunfan cuando el paraíso intercede. Y mientras meditas en esto, quiero que rememores cuántas veces en tu trayectoria intentaste resguardarte solo. Cuántas veces trataste de exponer tu verdad a oídos sordos, cuántas veces procuraste reparar lo que otros destruyeron. Cuántas veces ambicionaste dominar lo incontrolable. Pero hoy, al oír estas líneas, Dios te murmura con suavidad, ya no te corresponde combatir. Ahora combato yo. Y cuando el combate, los accesos se desbloquean, las falacias se desmoronan, las inequidades se rectifican. Los procedimientos se agilizan, las resoluciones se invierten, los opositores se desorientan. La claridad disipa las tinieblas más opacas. Y así, mientras esta comprensión se asienta, quiero que dejes que tu alma asimile esta noción profunda. Estos 3 salmos están concebidos para edificar en ti un ciclo integral. Primero, Dios te resguarda para que puedas reposar, luego te renueva para que puedas transitar. Después te respalda para que puedas progresar sin pavor. Y cuando este ciclo se reitera incesantemente, tu esencia se robustece, tu creencia se solidifica, tu intelecto se clarifica, tu corazón se envalentona. La palabra se transmuta en un estilo de vida, no en una lectura esporádica. Comienza a moldear tu temperamento, tus opciones, tu perspectiva ante los obstáculos, tus respuestas frente a los retos, tu reacción ante la ambigüedad. Y mientras esta revelación madura en tu interior como un fruto maduro listo para saborearse, surge el instante en que la exposición se metamorfosea en oración, en esa oración que no emana de reiterar fórmulas, sino de lo que ya has asimilado en profundidad. Pero antes de ingresar por completo en esa oración, quiero que tu esencia genere un breve silencio interno, un silencio no vacío sino preparatorio, como si el alma se ajustara para acoger lo inminente. Porque cuando oras tras captar la palabra, la oración se torna más potente, más auténtica, más impactante. Ya no es un rito. Es un diálogo vivo con el Dios que ya sabes que te ampara, te orienta y te defiende. Y ahora que tu corazón se ha ablandado, que la palabra ha generado espacio, que las visiones internas se han definido, estamos al borde de un tiempo de oración que empezará a alterar cosas en tu existencia de manera profunda. Pero aún no franqueamos del todo ese umbral, todavía estamos en el vestíbulo, inhalando, permitiendo que cada segmento del alma se alinee con la certeza recién adquirida. Porque cuando uno ingresa en oración desde este enclave, algo se transforma. Y esa transformación está por manifestarse. Y mientras tu esencia permanece allí, flotando en esta antesala sagrada donde la comprensión se transfigura gradualmente en rendición, algo inicia su movimiento en tu interior, como si tu corazón comenzara a admitir que ha llegado la hora de conversar con aquel que ya te ha hablado mediante su escritura. Porque tras oír, tras captar, tras sentir cómo los salmos se entrelazan como un tapiz que envuelve tu narrativa, la oración deja de ser un afán y se convierte en una réplica natural, como el aliento que escapa sin reflexión cuando el alma al fin halla un refugio seguro donde reposar. Y ahora, mientras la atmósfera sigue atenuándose a tu alrededor, quiero que permitas que tu corazón dé un paso adelante. No con urgencia, no con temor, sino con esa seguridad que brota cuando uno se aproxima a un Dios que conoce cada penumbra, cada cicatriz, cada idea que has albergado en quietud. Y allí, en ese desplazamiento íntimo, despierta una oración que no forzarás, sino que brotará como agua que descubre su curso. Padre amado, Dios eterno, nuestro santuario y nuestra potencia, nos presentamos ante ti con modestia.
con franqueza, con una fe que quizás ha sido zarandeada pero que persiste, porque incluso en medio de tantas incertidumbres y tantas batallas, hay una porción de nosotros que sabe que sin ti no hay rumbo, no hay tranquilidad, no hay alivio auténtico. Señor, te rogamos en este momento que nos aceptes tal como somos, con nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros miedos mudos, nuestras llagas expuestas, nuestras irritaciones, nuestras interrogantes sin solución y nuestras expectativas aún modestas. Sabemos que no requieres que seamos robustos. Requieres que seamos genuinos. Y aquí nos hallamos, Señor, desplegando cada recoveco de nuestra alma ante ti. Y mientras esta oración inicia su ascenso, quiero que sientas como la esencia de Dios se desliza pausadamente sobre tu vida como una umbra de serenidad. Como si el Salmo 91 se materializara justo en tu entorno. Señor, arrópanos con tus plumas. Permite que nos resguardemos bajo tus alas en este instante. Que esta mañana no prosiga sin que experimentemos esa custodia que no se basa en lo tangible, sino en lo perpetuo. Que cada ruta que emprendamos hoy esté vigilada por tus ángeles. Que cada paso esté asegurado, que cada elección esté dirigida, que cada individuo que intersecte nuestro camino esté bajo tu vigilancia sagrada. Despliega refuerzos celestiales sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros progenitores, sobre nuestros hogares, sobre nuestras ocupaciones, sobre nuestras economías. Que ninguna emboscada del adversario triunfe, que ninguna expresión maliciosa se afiance, que ninguna tiniebla de pavor se instale en nuestra esencia. Tú eres nuestra robustez, nuestro baluarte, nuestro blindaje. Y mientras esta custodia se expande, Señor, te suplicamos también que nos conduzcas a esos prados de alivio que el Salmo 23 asegura. Hay espíritus aquí que están exhaustos, Señor, exhaustos de reflexionar, exhaustos de contender, exhaustos de callar, exhaustos de fingir que todo marcha bien. Hay intelectos colmados por aflicciones incesantes, por deberes que oprimen en exceso, por recuerdos que aún laceran. Condúcenos, Señor, a esas corrientes de sosiego donde la inquietud no haya cabida, donde la respiración retorna, donde la mente se despeja, donde el alma recupera vitalidad. Alivia nuestras almas, Dios. Tócalas con tu dulzura. Recupera lo extraviado, cura lo fracturado, revitaliza lo consumido. Robustece lo frágil. Oriéntanos por vías de equidad, por trayectos rectos, por resoluciones prudentes, por lazos saludables. Y cuando transitemos por abismos sombríos, cuando la duda amenace, cuando el pavor intente dominar, recuérdanos que no estamos aislados, que no avanzamos sin compañía, que tu vara y tu cayado son consuelo, resguardo y orientación. Y ahora, Señor, mientras persistimos en esta aura, percibimos que hay un ruego más intenso que debe elevarse ante ti. Un ruego que corresponde a quienes han sido lastimados, tratados con injusticia, malentendidos, imputados sin base, ignorados por mecanismos humanos defectuosos, impulsados por condiciones inequitativas. Señor, al igual que David imploró en el Salmo 35, nosotros también exclamamos, batalla por nosotros. Media en nuestra contienda. Erígete como nuestro abogado en lo que no podemos manejar. Tú sabes, Señor, las circunstancias que se distorsionaron sin merecerlo. Tú conoces a quienes actuaron impulsados por celos, falacia o rigidez. Tú observaste las resoluciones injustas que provocaron llanto. Observaste las expresiones que hirieron, observaste los procedimientos que se paralizaron. Observaste las pérdidas ocasionadas por manos ajenas. Señor, te imploramos rectitud sagrada.
Que tu claridad desvele lo encubierto, que tu palma enderece lo torcido, que tu certeza deshaga las mentiras. Que tu benevolencia desbloquee accesos que parecían sellados eternamente. Y mientras esta oración fluye como un río profundo, quiero que evoques esa circunstancia particular que necesitas que Dios intervenga. No es necesario vocalizarla, solo preséntala en tu corazón como si la depositaras en un altar etéreo. Y dile con suavidad, Señor, batalla por mí en esto. Él atiende. Él observa. Él entiende. Él actúa. Y ahora, mientras nos mantenemos en esta postura íntima de entrega, la aura espiritual inicia un leve cambio, como si se preparara un enclave más profundo para lo venidero. La oración está moldeándose. El clamor se afina. La presencia se densifica. Y tu alma, que quizás arribó pesada, empieza a sentirse más liviana, más receptiva, más alerta. Es aquí, en este punto preciso, donde la oración comenzará a fructificar. Y ahora que tu alma está dispuesta, que tus ideas se han sosegado lo bastante para oír más allá del estruendo, ingresamos unidos en este santuario de oración intensa donde ya no estamos meramente reiterando expresiones, sino proclamando verdades espirituales que inician el movimiento de lo intangible en nuestro beneficio. Porque cuando captas quién es Dios, cómo te ampara, cómo te renueva y cómo batalla por ti, entonces tu oración deja de ser un ruego tímido y se transmuta en una afirmación de poder. Una voz que el paraíso reconoce y las tinieblas respetan. Y mientras tus manos, aun si no las elevaste físicamente, comienzan a abrirse en lo interno, quiero que permitas que tu corazón adopte una postura de creencia. Porque lo que estás por orar no surge de la fragilidad, sino del discernimiento. Padre amado, en este instante elevamos nuestra voz no desde el pavor, sino desde la seguridad absoluta en lo que tu escritura proclama. Declaramos en el nombre del Dios soberano que toda atadura que intentó encadenar nuestra mente se quiebra ahora. Toda aflicción que intentó anidar en nuestro corazón se libera ahora. Todo pensamiento que quiso devorar nuestra tranquilidad pierde fuerza ahora. Proclamamos que ninguna flecha que surque el día, ningún horror nocturno, ninguna epidemia sentimental, ninguna expresión lesiva tendrá dominio sobre nosotros, porque residimos bajo la sombra del Todopoderoso y allí nada nos alcanza sin tu consentimiento. Mandamos que toda aura espiritual opuesta se disuelva, que todo espíritu de temor retroceda, que toda opresión íntima se evapore. Porque tú eres nuestro baluarte, nuestra robustez, nuestro asilo seguro, y proclamamos que moraremos bajo tu amparo hoy y por siempre. Y mientras esta custodia se afianza, Señor, proclamamos también alivio sobre nuestras almas. Mandamos alivio sobre cada idea que galopa descontrolada. Proclamamos alivio sobre cada aflicción que ha robado sueño por días. Proclamamos alivio sobre el cuerpo que ha acarreado más de lo tolerable, sobre la mente que ha cavilado en exceso, sobre el corazón que ha retenido más de lo debido. Hoy nos alineamos al Salmo 23. Y afirmamos, nada nos faltará. Nada nos faltará sentimentalmente. Nada nos faltará espiritualmente. Nada nos faltará en abastecimiento. Nada nos faltará en guía. Nada nos faltará en vigor. Nada nos faltará en optimismo. Porque tú renuevas nuestra alma. Tú la reabasteces. Tú la eriges. Transitamos por vías de equidad, no por perfección propia, sino porque tú eres perfecto. Transitamos sin pavor, no porque todo esté solventado, sino porque tú nos acompañas. Y aunque crucemos abismos sombríos,
Proclamamos que emergemos del otro extremo con mayor robustez, mayor lucidez y mayor creencia que antes. Y ahora, Señor, penetramos en un terreno más intenso aún, el terreno de la rectitud sagrada. Presentamos ante ti toda circunstancia que ha sido inequitativa, todo acceso que fue bloqueado por manos mortales, todo procedimiento paralizado sin justificación, toda expresión que nos marcó, toda calumnia que se alzó, toda resolución que nos perjudicó sin causa. Señor, batalla por nosotros. Te entregamos cada contienda que ya no podemos dirigir, cada situación que ya no sabemos cómo enmendar, cada altercado que nos agotó, cada estructura que intentó aplastarnos. Proclamamos, en el nombre del Dios de rectitud, que ninguna arma forjada triunfará. Proclamamos que toda lengua que se alzó en juicio será refutada. Proclamamos que toda falacia será desvelada, que toda emboscada será detectada, que toda intención lesiva quedará expuesta ante tu claridad. Mandamos que se desbloqueen accesos que habían sido sellados, que se inviertan resoluciones injustas, que se aceleren procedimientos estancados, que se liberen documentos, que se desaten trámites, que se desplacen expedientes, que arribe respuesta donde hubo mutismo. Y mientras oramos, Señor, queremos expresar gratitud incluso antes de presenciar los frutos. Porque sabemos que cuando tú actúas, nada permanece idéntico. Sabemos que tú puedes conmover espíritus, alterar normativas, tocar individuos, desbrozar senderos donde no existían. Y en este preciso momento, proclamamos que benevolencia sagrada nos circunda como un blindaje. Proclamamos que lo estancado inicia su movimiento. Proclamamos que lo aparentemente imposible inicia su alineación. Proclamamos que lo que otros declararon inviable inicia su materialización. Y si hay alguien atendiendo esta oración que lucha por su estatus migratorio, por su nacionalidad, por su autorización laboral, por un acuerdo, por una plaza profesional, por un veredicto judicial, por papeles perdidos, proclamamos que el paraíso mismo agiliza esos procesos. Señor, tú que escudriñas la motivación detrás de cada espíritu, actúa en beneficio de quienes claman con autenticidad. Y ahora, Señor, elevamos no solo peticiones, sino afirmaciones. Proclamamos que todo acceso que tú desbloqueas, nadie podrá sellarlo. Proclamamos que todo bloqueo espiritual se desmorona ahora mismo. Proclamamos que toda influencia de desorden se quiebra. Proclamamos que la tranquilidad reina donde antes dominaba la agitación. Proclamamos que la lucidez llega donde había ambigüedad. Proclamamos que el paraíso se inclina a nuestro beneficio. Proclamamos que esta mañana no será una mañana ordinaria, sino una marcada por intervenciones sagradas imprevistas. Y mientras esta autoridad se establece, hay relatos que inician su activación. Porque cuando una aura de creencia se despliega así, el paraíso empieza a operar en narrativas reales. Ayer, un hombre que esperaba por años un permiso de residencia obtuvo su aprobación cuando ya había desistido. La semana anterior, una hermana que enfrentaba un juicio complejo salió absuelta cuando los expertos decían que no había esperanza. Y hace pocos días, una pareja que estaba al borde de perder su vivienda recibió un auxilio económico que nadie anticipó. Y si Dios lo realizó con ellos, lo puede ejecutar contigo. Porque Él no discrimina. Responde a la creencia. Y ahora que esta aura está plenamente abierta, ahora que tu esencia ya no es pasiva sino dinámica, ahora que tu voz ha iniciado a afirmar en vez de solo suplicar, estamos preparados para ingresar en el apogeo de esta oración. Y mientras esta aura sigue propagándose como un fuego manso que purifica cada ángulo del alma,
Quiero que percibas cómo tu esencia está penetrando en el cenit de esta oración. Ese cenit donde ya no suplicas meramente por necesidad, sino afirmas por tener autoridad. Porque tras recorrer la custodia del Salmo 91, el alivio del Salmo 23 y la rectitud del Salmo 35, tu creencia ha sido izada como un emblema y tu voz ya no es la voz vacilante del temor, sino la voz sólida de un hijo que conoce a su padre. Y ahora, mientras esta convicción te arropa, quiero que inhales profundamente y permitas que la esencia de Dios complete el llenado de lo que había quedado hueco. Señor, en este momento elevamos afirmaciones de triunfo sobre cada esfera de nuestra existencia. Proclamamos que todo acceso que se mantuvo sellado sin motivo se desbloqueará en tu momento ideal. Y ese momento es ahora. Proclamamos que todo espíritu de retraso se quiebra, que todo hurto espiritual cesa, que todo estancamiento se evapora. Mandamos que las oportunidades desviadas retornen multiplicadas. Que las uniones sagradas surjan, que los recursos retenidos se liberen. Proclamamos con poder que esta es una mañana de progreso. Una mañana de definición, una mañana de testimonio, una mañana de acción divina. Ningún esquema del adversario triunfará, ninguna expresión opuesta echará raíces. Ninguna elevación permanecerá inamovible ante nosotros. Tú eres nuestro Dios, nuestra peña, nuestra defensa, nuestro abastecedor, nuestro redentor. Y ahora, Señor, hablamos vitalidad sobre cada familia aquí representada. Proclamamos bienestar para los cuerpos dolientes, vigor para los huesos debilitados. Revitalización para las mentes fatigadas, tranquilidad para los corazones agitados. Proclamamos que ningún mal rozará nuestros hogares, que ninguna epidemia se aproximará a nuestras residencias. Que ningún asalto espiritual franqueará los confines que tú has fijado. Que la sangre del Cordero arrope cada estancia. Que tus ángeles circunden cada entrada, que tu espíritu more en cada diálogo y que tu tranquilidad sea el clima de nuestros hogares. Señor, renueva lazos fracturados, cura cicatrices profundas, trae armonía donde hubo separación. Trae conversación donde hubo mutismo, trae dulzura donde hubo aspereza. Condúcenos a corrientes serenas como familias, como parejas, como padres, como hijos. Sé el eje de nuestras elecciones, de nuestras emociones, de nuestras narrativas. Y ahora, Señor, también elevamos cada iniciativa, cada aspiración, cada negocio, cada paso ocupacional. Proclamamos que la gracia nos escolta a donde quiera que vayamos. Proclamamos que se desbloquean accesos en compañías, entidades, despachos, comercios y naciones. Proclamamos incrementos, promociones, acuerdos frescos, chances imprevistas, clientes que arriban. Iniciativas que fluyen, conceptos que fructifican. Proclamamos que lo paralizado inicia su flujo. Que lo aparentemente inviable se torna accesible. Que lo desgastado recibe nueva vitalidad. Que lo que había perecido resurge. Bendice nuestras manos, Señor. Bendice nuestra inventiva. Bendice nuestra labor. Bendice nuestras finanzas, nuestros planes, nuestras cuentas, nuestras colocaciones. Declara sobre nosotros opulencia que no depende de la economía, sino de tu lealtad. Y que jamás falte lo esencial en nuestras mesas ni en nuestros espíritus. Y en este año nuevo 2026, Señor, dirigimos nuestra oración hacia la comunidad latina en América. Hacia aquellos hermanos y hermanas que hablan español en tierras como Estados Unidos, México, Puerto Rico, y más allá, que enfrentan desafíos únicos en su búsqueda de un futuro mejor. Te pedimos por su salud, Señor,
que fortalezca sus cuerpos contra enfermedades que acechan en entornos laborales duros o en climas nuevos. Que restaures energías perdidas por jornadas extenuantes, que proteja sus sistemas inmunes en tiempos de incertidumbre global. Que sanes dolencias crónicas como diabetes, hipertensión o fatiga emocional que tanto afectan a nuestra gente. Que cada amanecer les traiga vitalidad renovada, que sus cuerpos sean templos fuertes para enfrentar el día con vigor. Y que encuentren acceso a cuidados médicos justos y oportunos, sin barreras lingüísticas o económicas que los detengan. Te suplicamos por sus carreras, Padre, por esos trabajos que sostienen familias enteras. Por los emprendedores que arriesgan todo por un sueño, por los profesionales que luchan por ascender en entornos competitivos. Que abras puertas laborales en oficinas, fábricas, campos y ciudades, que concedas promociones merecidas. Contratos estables, salarios dignos que permitan vivir sin apreturas. Para los que buscan empleo. Declara que las oportunidades fluyan como ríos, que sus habilidades sean valoradas. Que el discriminación se disuelva ante tu justicia, y que este 2026 sea un año de avances profesionales que honren el esfuerzo de generaciones pasadas. Que la prosperidad no sea un lujo, sino una realidad para quienes trabajan con integridad. Y que sus carreras se alineen con tu propósito, trayendo no solo ingresos, sino cumplimiento y gozo. Señor, bendice sus familias, esos núcleos que cruzan fronteras por amor, que mantienen lazos a pesar de distancias. Restaura hogares divididos por migraciones, sana conflictos generacionales entre padres e hijos que navegan culturas mixtas. Fortalece matrimonios que resisten presiones externas como separaciones forzadas o estrés financiero. Que los niños crezcan seguros, con educación de calidad y valores arraigados, que los abuelos encuentren respeto y cuidado en su vejez. Que las familias se reúnan en momentos de celebración y apoyo mutuo. En este 2026, declara unidad familiar, donde el amor prevalezca sobre las diferencias, donde las tradiciones latinas como la fe, la música y la comida fortalezcan los vínculos, y donde tu presencia sea el pegamento que mantiene todo unido ante tormentas. Te rogamos por sus relaciones, Señor, por amistades que se forjan en comunidades hispanas, por compañerismos que alivian la soledad en tierras ajenas. Sana rupturas causadas por malentendidos culturales. Trae reconciliación donde hubo traiciones y cultiva relaciones sanas que edifiquen en lugar de destruir. Para los solteros, abre caminos a conexiones auténticas basadas en respeto y fe compartida. Para los casados, renueva el compromiso con pasión y comprensión, y para todos. Concede relaciones que reflejen tu amor incondicional. Que en 2026 las relaciones sean fuentes de apoyo, no de dolor, y que la comunidad latina se una en solidaridad, ayudándose unos a otros como hermanos en Cristo. Y finalmente, Señor, oramos por el amor en sus vidas, ese amor que trasciende barreras. Que une corazones latinos con raíces profundas en la pasión y la devoción. Que el amor romántico florezca en parejas que honran tu diseño. Con fidelidad y ternura, que el amor familiar sea inquebrantable, que el amor propio se fortalezca en aquellos que han dudado de su valor por prejuicios externos. Y que el amor a ti sea el fundamento de todo. En este año nuevo, declara un derramamiento de amor que cure heridas del pasado. Que inspire actos de bondad en barrios hispanos, que transforme comunidades enteras en refugios de compasión. Que el amor sea el motor que impulse salud, carreras, familias y relaciones, recordándonos que en tu amor encontramos plenitud. Y ahora, Señor, en esta aura tan saturada de tu esencia, elevamos un clamor de triunfo. Proclamamos que las ataduras se quebraron, que los pánicos se disolvieron, que las dudas silenciaron.
Que las penumbras retrocedieron, que los opositores se desorientaron, que los abismos se iluminaron. Que las barreras se derrumbaron, que las corrientes se partieron. Proclamamos que emergemos de esta oración transformados, robustecidos, revitalizados, afirmados en tu certeza. Porque tú eres nuestro pastor, nuestro guardián y nuestro campeón. Y si tú nos acompañas, ¿quién nos opondrá? Transitamos por esta mañana, y por cada mañana venidera, con la cabeza erguida, con el corazón sólido y con la seguridad de que tu palma nos sostiene, tu mensaje nos orienta y tu potencia nos circunda. Y ahora, mientras esta oración se transmuta en silencio, quiero susurrarle directamente a tu alma. Como un eco final que Dios implanta para que te escolte hoy, no estás solo. No estás abandonado. No estás olvidado. No estás en la contienda errónea. No estás transitando sin meta. No estás librando guerras invencibles. No eres invisible para Dios. Él vio tus lágrimas. Vio tu dedicación, vio tus madrugadas, vio tus luchas, vio tus elecciones arduas. Vio tus ofrendas. Y Él empleará cada uno de esos instantes para elevarte más allá de lo soñado. Conserva la creencia. Conserva la modestia. Conserva el optimismo. Lo inminente será superior a lo pasado. Y antes de sellar este instante sagrado, quiero convocarte a realizar algo muy simple pero muy trascendente. Deja en los comentarios una expresión breve que describa lo que esta oración avivó en ti. No precisa ser extensa, no precisa ser elaborada. Solo una frase que brote del corazón. Quizás hoy experimenté serenidad, o siento que Dios me atendió, o sé que algo transformará. O la expresión que tu alma requiera articular ahora. A menudo anotarlo activa tu creencia. Y podría ser la centella que otro precisa para creer de nuevo. Y si este instante impactó tu existencia, si esta oración trajo definición o desahogo o coraje, envía este mensaje a alguien. No sabes a quién podrías auxiliar, a quién podrías elevar, a quien podrías rescatar del filo del agotamiento. Permite que el optimismo se propague, porque cuando una expresión bendice, está destinada a multiplicarse. Y mientras te alistas para proseguir tu mañana, invoco sobre tu vida una bendición intensa, que la tranquilidad del pastor te escolte. Que la custodia del soberano te arrope, que la rectitud del Señor te resguarde. Que la gracia de Dios desbloquee senderos y que su amor te envuelva hoy, mañana y eternamente. Que transites bajo cielos despejados y que tus pasos sean afirmados por el Dios que nunca te desampara. Y así, con un corazón que ya no oprime como antes, con una mente más liviana y con un espíritu revitalizado. Sellamos este instante sagrado, sabiendo que el Dios de los Salmos 91, 23 y 35 persistirá contigo más allá de estas expresiones. Más allá de esta pantalla, más allá de este momento. Que su bendición te acompañe a donde quiera que vayas.